Buenas tardes. Ahí los técnicos. Bueno, como bien ha dicho Antonio y vosotros sabéis, estamos siguiendo una serie de sermones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, bajo el título Los Hechos del Espíritu Santo, así se llama nuestra serie, ¿no? Porque creemos que son verdaderamente los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. En la tarde de hoy, nosotros estaremos viendo la segunda parte del pasaje que comenzamos a considerar el domingo pasado. Y hoy yo quiero que veamos dos puntos principales y luego haremos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Como nosotros dijimos la semana pasada, si estuviste aquí lo recordarás, el avivamiento bien puede definirse como una comunidad rebosante de Dios, una comunidad llena de Dios. Es por eso que cuando un avivamiento llega a la iglesia, cuando el Espíritu Santo inunda a cada creyente como parte de su iglesia y nuestras copas están rebosando, ocurren cosas que nunca antes habían sucedido y Dios se glorifica de una manera especial. Y en cierto modo esto es lo que estamos viendo que está sucediendo aquí en esta primera iglesia de Jerusalén. Generalmente el avivamiento llega en momentos en que la iglesia está viviendo de una manera fría y formalista. Todos los relatos que nosotros tenemos en las Escrituras y en la historia de la iglesia coinciden en esto. El Espíritu Santo viene con poder sobre la iglesia cuando ésta está atravesando su peor momento. No es que no haya culto cuando viene el Espíritu Santo, es que no hay vida. Y Dios entonces viene con todo su poder para impartir nueva vida a la iglesia y para limpiar a su pueblo. Y esta es, o era la situación de Israel en el momento en que ocurren estos hechos que nosotros estamos considerando y que Antonio acaba de leer. Israel estaba en esta situación. Había en Israel por aquel entonces muchas fiestas solemnes, muchas reuniones. Había muchos sacrificios de animales para Dios. Muchos rituales se hacían cada día. Allí estaba el templo de Jerusalén, pero no había vida. En aquel tiempo Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios, era como aquella higuera. Y ustedes recordarán que unos meses antes el Señor había maldecido. Esa higuera tenía muchas hojas, ningún fruto. Y en ese preciso momento llegó el avivamiento. Veamos entonces en primer lugar el testimonio de una iglesia llena del Espíritu Santo. Versículo 43 al 47, la primera parte. Lo primero que nosotros nos encontramos aquí en el texto que acaba de leer Antonio es que dice Lucas, y sobrevino temor, míralo en tu Biblia, y sobrevino temor a toda persona. Tenemos que recordar, hermanos, para ubicarnos y poder entender mejor este texto, el contexto en que esto está sucediendo. Tenemos que recordar que esto está sucediendo en la capital del país donde vive el pueblo escogido del Dios verdadero. Es una realidad, ¿verdad? Estos eventos están sucediendo en Jerusalén, la capital del reino donde vive el pueblo escogido del Dios verdadero. Allí también es donde está el templo del Dios verdadero,
donde Él ha prometido su presencia especial para su pueblo. Ahí está el templo también. En este lugar están los sacerdotes del Dios verdadero. Están los levitas. Están los escribas. Están los maestros de la ley. Este lugar donde están ocurriendo estos eventos, amados míos, es el centro de la religión verdadera. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro. Allí, en este lugar, en Jerusalén, las personas van al templo cada día, y especialmente el sábado, el día de reposo. Allí ellos escuchan la palabra de Dios, escuchan a los profetas. Allí ellos cantan, como nosotros hemos cantado ahora. Allí ellos dan sus ofrendas. Allí ellos hacen sus sacrificios. Y así, día tras día. Ellos son el pueblo de Dios, porque son judíos, porque son del linaje de Abraham. Pero no hay temor de Dios en ellos. No hay temor de Dios, no conocen el temor de Dios. Ellos no han experimentado ese temor reverente que trae el conocer a Dios de una manera personal. Ellos no están impactados por la perspectiva de estar tratando cara a cara con el Dios vivo y verdadero. No están apercibidos de eso, no saben con quién están tratando. Aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es el Dios de Israel. Ese también es nuestro Dios. De hecho, fíjense si ellos no son conscientes, no tienen temor de Dios, que hace unas semanas atrás, ¿saben lo que hicieron? Mataron al Mesías, al autor de la vida. Lo crucificaron ellos mismos, ese pueblo, escogido de Dios. Lo primero que trae el avivamiento de la religión cristiana es temor. Y noten que Lucas pone esto después de describir la actividad de la iglesia. ¿Qué dice el versículo anterior? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor a aquella persona. Dios estaba de tal manera presente en aquellas primeras reuniones que nuestros hermanos de la iglesia de Jerusalén tuvieron. Era tan evidente la presencia de Dios entre esos 3.120 que sobrevino temor a toda persona. Empezando por los 3.120. Temor de Dios. Por primera vez ellos se apercibieron de que Dios verdaderamente estaba entre ellos. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquel que abrió el mar y su pueblo pasó por medio de él, estaba verdaderamente en medio de ellos, en su asamblea. Y sobrevino temor ante la perspectiva de estar delante del Dios viviente. Amados hermanos, amada hermana y hermano, ¿has experimentado tú ese temor? Ahora mismo aquí, en esta capilla, en la presencia de Cristo, porque Cristo está aquí. Lo repetimos una y otra vez, pero yo no sé si nosotros estamos experimentando eso realmente. En la presencia de Cristo, aquí entre nosotros, el que se pasea entre los 7 candeleros de oro, están nuestras almas y nuestros corazones sobrecogidos, porque Cristo está aquí. ¿Está tu alma y tu corazón ahora mismo palpitando?
y en una actitud reverente ante la presencia del Rey del universo entre nosotros. Esa es tu actitud hoy. Nosotros estamos así hoy, reverentes, con temor y temblor. ¿Están así nuestros corazones? Si no lo están, mira lo que dice Hebreos. Porque quizás las palabras del autor de Hebreos lo expresan mejor que yo. Mira lo que dice Hebreos 12, del 18 al 29, sobre aquel que está presente entre nosotros. Y este es un mensaje escrito para la iglesia de Dios, para la iglesia cristiana. Mira lo que dice este autor. Porque no os habéis acercado, iglesia de Aldea Hermosa, al monte que se podía palpar. Está haciendo una referencia al pueblo de Israel cuando llegó al monte Sinaí para recibir la ley. No os habéis acercado a ese monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Todos recordarán esa escena, ¿verdad? Que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No nos hemos acercado a eso. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No nos hemos acercado a esto. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que Israel veía ahí en el Sinaí, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estaba la presencia de Dios ahí. Dios había venido a darle la ley. Y Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero dice el autor de Hebreos: vosotros no os acercasteis a esto. Esta no es vuestra realidad. No. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, a donde nosotros nos hemos acercado es un lugar 1000 veces más glorioso que donde se acercó Israel. Nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo. En su presencia estamos ahora. Cuando llegue el avivamiento, la presencia de Dios se hace tan notoria, la presencia de Dios se siente de tal manera entre su pueblo, que la comunidad que lo rodea, los que están afuera, quedan bajo el temor de Dios, juntamente con la iglesia. No solamente la iglesia se apercibe de que está en la presencia de Dios, sino que cuando el Espíritu Santo viene y el avivamiento llega a la iglesia, la comunidad que rodea a la iglesia también cae bajo el temor de Dios. Ellos pueden decir verdaderamente: Dios está entre ellos. Se palpa, se siente. Y eso fue lo que pasó aquí. Sobrevino temor a toda persona. Lo segundo que nosotros observamos aquí en el pasaje es que hubo un aumento de la actividad sobrenatural entre ellos. Segunda parte del versículo 43, que dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo sé que esto es un tema complicado, un tema donde hay diferentes posturas, ¿verdad?, entre los cristianos. Pero yo creo sinceramente, hermanos, que Dios no ha cortado su mano para salvar. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Este mismo Dios es el mismo que está aquí ahora. No, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema es nuestra incredulidad. El problema es nuestra apatía. El problema es nuestra falta de perseverancia. El problema es nuestra mundanalidad. El problema es nuestra religiosidad.
que se conforma con lo que supuestamente tiene y no ve la necesidad urgente de que Dios se manifieste entre nosotros y nos trastorne completamente como trastornó a estos hermanos nuestros. Oh, Dios no ha cortado su mano para salvar. Dios no ha cortado su mano para hacer maravillas y señales entre su pueblo. Es su pueblo el que no cree a su Dios. Somos nosotros. No, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y gloria a Él por eso. Porque si no fuera así, ¿qué sería de nosotros? Es Dios el mismo por todos los siglos. Es por ese motivo, hermanos, que tanto en la historia que nosotros vemos en la Biblia, como en la historia de la iglesia cristiana a través de los siglos, cada vez que viene un avivamiento suceden cosas sobrenaturales. Los hombres más temidos del pueblo, por ejemplo, son doblegados por la predicación de la palabra y vienen a Cristo humillados buscando la salvación. Aquellos que habían sido blasfemos y maldicientes, ahora usan sus bocas solo para cantar alabanzas a Dios. Eso es lo que pasa cuando viene el avivamiento. Los malos hábitos son dejados. Las borracheras terminan. Las familias son restauradas. La honestidad, el arrepentimiento entre hermanos y el amor fraternal son el plato fuerte de cada día. Muchos enfermos son sanados y una gran santidad de vida inunda la congregación. La actividad sobrenatural de Dios se manifiesta en el avivamiento así. Pero el milagro más grande que ocurre cuando viene un avivamiento es la resurrección de los muertos. ¿No sabías eso? Sí, Dios resucita a los muertos cuando viene el avivamiento. Lo dice su palabra, mira. Efesios capítulo 2, versículo 1, lo estuvimos viendo esta mañana. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La actividad salvadora del Señor Jesucristo se despliega de una manera poderosa cuando llega el avivamiento y Dios trae a muchos de muerte a vida. ¿Quieres un milagro más grande que eso? Resurrección de los muertos en el siglo XXI. Sí, Dios resucita a los muertos espirituales. Él les da vida espiritual. Tanto ayer como hoy, mis amados hermanos, Dios pone su sello en su obra cuando viene el Espíritu Santo mediante señales y maravillas como estas. No es una maravilla que aquel que había sido odiado por todos ahora venga a Cristo en arrepentimiento y fe y cambie toda su vida por completo y todos se queden asombrados y maravillados. ¿No ese es un milagro? Lo tercero que observamos aquí en este pasaje es algo que se repite varias veces en el capítulo por lo que yo considero que debemos prestarle suma atención y vamos a estar más tiempo aquí en este punto. Son los versículos 44 y 45 que dicen así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y ahora, amados hermanos, yo les pido un poco de paciencia y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero quiero explicar el texto lo mejor posible. Este texto ha provocado alguna que otra interpretación errónea entre los cristianos a través de todos los tiempos. Y hay muchos que han visto un atisbo de comunismo aquí. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Muchos han dicho: mira, Jesús era el primer comunista. La iglesia cristiana es lo mismo que el comunismo. Pero el texto no tiene nada que ver con eso. No. Lo que nosotros encontramos aquí en este texto, en primer lugar, en el original, es un sentido de disposición que tuvo la iglesia en medio de una situación especial.
un sentido de disposición en medio de una situación especial. No, la iglesia cristiana no planificó esto. Ellos no dijeron, mira, a partir de ahora vamos a hacer un plan y para ser cristiano tú tienes que vender tus propiedades y dárselas a los demás y vivir todos juntos y comer en un comedor. No, la iglesia no lo planificó. Más bien esto surgió porque vino una necesidad. Y la iglesia respondió así a esa necesidad. Ante aquel abarrotamiento de hermanos recién convertidos, ¿vosotros imagináis esto, hermanos? Recuerden que se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. ¿Y qué sucedió? Se convirtieron 3,000 personas. Algunos serían de Jerusalén, otros no serían de Jerusalén, que habían venido a adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Pues esos hermanos se quedaron ahí. Y dijeron, no, yo me voy para mi casa. El Espíritu Santo está aquí, yo me quedo aquí. Ante esto, ante este abarrotamiento de hermanos que habían venido de todas partes del imperio a adorar a Jerusalén y que habían venido con lo justo, cuando usted va de viaje se lleva lo que necesita, pero no más. Y ahora se encontraban formando parte de esta nueva iglesia, pero sin un duro en el bolsillo, sin ninguna fuente de ingresos. Todos los hermanos de Jerusalén pusieron sus bienes a disposición de los hermanos necesitados. Y si era necesario, vendían sus propiedades para suplir las necesidades de la familia de la fe. Eso fue lo que pasó. Y esto nos tiene que decir muchos a nosotros hoy. ¿Por qué digo esto? Recuerden que Pentecostés, como dijimos en unos sermones anteriores, era la fiesta donde se celebraba, entre otras cosas, la cosecha de las primeras semillas. Pentecostés era la celebración de que ya habíamos recogido la primera cosecha de las semillas, del trigo, de la cebada, lo que fuera. ¿Okay? Y como todos sabemos aquí, la cosecha implica beneficios económicos, ¿sí o no? De hecho, todos estamos esperando recoger la aceituna. De eso vivimos. Y tal vez los hermanos de Jerusalén que recogieron sus cosechas habían hecho planes. ¿Qué haré con el dinero que me dé la cosecha? Es lícito, no es malo hacer planes. ¿Qué haré con el dinero? ¿Qué me compraré? Planes, proyectos, ideas. Pero, como Dios siempre nos sorprende, llegó el avivamiento. Llegó el avivamiento y el Espíritu Santo descendió con todo su poder sobre la iglesia y 3,000 personas, 3,000 fueron añadidas de golpe a la membresía, y los hermanos de Jerusalén sacrificaron sus planes, sacrificaron sus deseos, sacrificaron sus sueños por amor a los hermanos y a la obra de Dios. Eso fue lo que pasó en Jerusalén. Esa es la historia de nuestros primeros hermanos. Pero ¿sabes qué? Seguramente usted está diciendo, wow, madre mía, que no venga el avivamiento ahora. Que venga en marzo, en abril, en mayo. Ahora no. Pero yo creo que para ellos no fue difícil. Hermanos, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué más tú puedes desear? En segundo lugar, y muy brevemente, amados, lo que los cristianos hicieron en Jerusalén fue decir, lo mío es tuyo, ¿verdad? Mis propiedades ahora son tuyas. Sin embargo, lo que el comunismo que conocemos y lo que lo hemos vivido, podemos hablar con conocimiento de causa, lo que el comunismo que conocemos ha hecho es decir, lo mío es mío y lo tuyo también. Y eso es una gran diferencia. Por tanto y demás, nuestros hermanos cristianos de Jerusalén no fueron los primeros comunistas.
Ellos actuaron de acuerdo a una necesidad puntual que hubo. En cuarto lugar, tenemos de nuevo una mención a lo que fue la actividad diaria de los cristianos. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y yo creo que el Espíritu Santo llevó a Lucas, el autor de los Hechos, a insistir una y otra vez sobre este punto particular. No sé si vosotros recordáis que ya esto se ha hablado otras veces. Y perseveraban unánimes. Yo creo que el Espíritu Santo llevó a Lucas a repetirlo para que si nosotros no nos enterábamos a la primera, nos enteráramos a la segunda, y si no nos enterásemos a la tercera vez que él lo decía, ya que esto, como vimos la semana pasada, hermanos, define a un creyente como creyente. Que lo que se dice creer y ser se vea en las prácticas del creyente. Lo que te define a ti, mi hermano y mi hermana, lo que nos define a nosotros no es lo que nosotros decimos creer, no es lo que está en nuestra confesión de fe. No, lo que nos define a nosotros es si lo que está en nuestra confesión de fe, si lo que está en nuestra doctrina, nosotros lo ponemos en la práctica. Eso es lo que nos define como cristianos o no cristianos. Lo otro puede ser intelectual. Tú puedes saberte la Biblia de memoria, tú puedes saberte la teología sistemática de Berkov de memoria, pero si tú no lo pones en práctica, mi hermano, todo lo tuyo es teoría. El cristianismo se ve, la fe se tiene que ver. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras está muerta. Brian Edwards, el autor del libro Avivamiento, el cual les recomiendo a todos que os leáis, dice que las citas y las agendas sirven muy poco cuando el avivamiento o cuando el Espíritu, se apodera del programa. Y otro autor, Duncan Campbell, también dice, en el avivamiento el tiempo no importa. Eso es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo. Una característica fundamental que nosotros encontramos aquí en el pasaje y en la historia de la iglesia es la perseverancia en la palabra. Dice, y perseverando unánimes cada día. La perseverancia en la palabra. Si vosotros recordáis, este avivamiento, ¿con qué comenzó? Con la predicación de Pedro. Pedro, puesto en pie, predicando la palabra. ¿Cómo continuó el avivamiento? Con la perseverancia de ellos en la doctrina de los apóstoles. Y aquí de nuevo, ¿cómo sigue el avivamiento? Perseveraban unánimes en el templo cada día. En el avivamiento, hermanos, se despierta en el pueblo de Dios un hambre por la palabra de Dios que hace que los creyentes, y esto es muy interesante, no se cansen de escuchar y quieran más y más. Hermanos, fíjense de qué material estamos hechos nosotros. Que tiene que venir un avivamiento para que nosotros deseemos más la palabra de Dios. Nuestro estado natural no es desear más y más la palabra de Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo con todo su poder para que el pueblo de Dios sienta hambre de la palabra de Dios. Qué situación más triste la nuestra. Hay algunos pasajes de la historia bíblica que nos muestran esto. Por ejemplo, 2 de Crónicas 29:15, no tenéis que buscar. En los tiempos del rey Ezequías, todo el avivamiento que hubo en Israel en ese tiempo comenzó cuando él empezó a hacer todo conforme a la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor tomó un lugar central en Israel. Los capítulos 29 y 30 de 2 de Crónicas nos hablan de lo que pasó. Y dice que los 3 sacrificios que por la ley había que hacer fueron restablecidos. Y ellos empezaron a restaurar todo lo que la palabra de Dios decía que ellos tenían que hacer. La ofrenda de la expiación, el sacrificio del holocausto y la Pascua fueron restablecidos. Y estas cosas, hermanos, dice un autor, eran como sermones evangelísticos que recordaban al pueblo la liberación de la esclavitud y la necesidad de un sustituto por sus pecados. La ofrenda por la expiación, el sacrificio del holocausto y la Pascua. En Nehemías, capítulo 8, nosotros leemos también una historia
similar. Nehemías, capítulo 8. Mira lo que pasó aquí cuando llegó el avivamiento. Esa hambre por la palabra de Dios. Empezando por el versículo 1. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y trajeron a Esdras el escriba, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Y qué hizo Esdras con la Biblia? Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, desde el alba al mediodía, y todos los oídos estaban atentos a ver qué quiere decirnos Dios. ¿Qué quiere decirnos Dios? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hay un hambre por la palabra de Dios cuando viene el avivamiento. La gente desea más de Dios. Robert Murray McCheyne, un predicador escocés del siglo XIX, comentando el avivamiento que él vivió en Escocia en 1839, decía: he observado en estos tiempos en la congregación una quietud imponente y expectante invadir la asamblea. He observado en estos tiempos una quietud imponente y expectante invadir la asamblea, con cada oyente inclinado hacia adelante, con una postura de absorta atención. Eso es lo que pasa cuando llega el avivamiento. Una de sus señales es un incremento de la predicación de la palabra y un deseo creciente de la iglesia de exponerse a esa palabra, de desear la palabra de Dios por encima de todo. Eso fue lo que pasó en Jerusalén. Por eso leemos una y otra vez: y perseveraban unánimes en el templo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban y se reunían por las casas, y perseveraban y perseveraban y perseveraban. La siguiente característica que Lucas dice aquí que ellos tenían era una comunión ferviente que impactaba al pueblo. 46 y 47. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Como dijimos la semana pasada, no hay comunión verdadera si no estamos juntos perseverando en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Nuestra comunión, dice 1 Juan capítulo 1 versículo 3, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros giramos alrededor de Cristo, alrededor de su palabra. Eso es lo que hace que tengamos comunión. No es el amor en primer lugar, es Cristo lo que hace que nosotros tengamos comunión. Y de ahí sale el amor. Ellos, dice el texto, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otra de las cosas que el avivamiento trae es que la iglesia de Dios se convierte en una familia ejemplar. Cuando llega el avivamiento, la iglesia de Dios vive como una familia ejemplar. No es que vivan juntos, pero es que se relacionan como una familia ejemplar. Cuando llega el avivamiento, ¿saben lo que pasa? Se acaban los chismes en la iglesia. Ya nadie habla mal de otro. Se acaban las divisiones en la iglesia. Se acaban los malos entendidos.
Las rencillas del pasado se borran. Los hermanos se piden perdón unos a otros y entonces el amor viene a reinar en la congregación y comienzan a vivir como una familia ejemplar. Y eso nos hace el avivamiento también. En un mundo que está tan mal dividido, ¿verdad? Como nosotros vemos, por los intereses de cada uno, donde nadie confía en nadie, los cristianos viven como una familia ejemplar. Y qué gran enseñanza es eso para nosotros hoy, hermanos. Porque Cristo murió para que la iglesia muestre su amor al mundo a través del amor que se tiene entre ellas. Mira cómo lo dice el evangelista Juan, en el capítulo 13. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amor. Y mira un poco más adelante, en el 17, 20 y 23, lo que el Señor oró, y esto lo vimos esta mañana. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una familia ejemplar. Esta es otra de las cosas que el avivamiento trae. Dice el texto que ellos estaban juntos y comían, pero no solamente se juntaban y comían, sino dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Como hemos dicho aquí varias veces, nosotros podemos estar juntos y comer juntos y hacer una comida de Navidad y una de Nochebuena y una de Año Nuevo, pero no estar contentos. No estar alegres. No, estos hermanos dicen que comían juntos con alegría. Wow, qué bueno comer junto con mi hermano. Qué bueno que vamos a quedar como iglesia para comer juntos. Qué maravilla poder tener comunión con mi hermano, más de la que tengo normalmente. Ahora podemos juntarnos como una familia para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso a mí me preocupa mucho cuando veo que algún hermano no siente alegría y deseo de estar en comunión con sus otros hermanos. Eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho cuando para algunos hermanos las reuniones de la iglesia son una pesadez. Que no quieren estar. Que son un engorro. Ya llegó el domingo, tengo que ir de nuevo. Eso me preocupa mucho porque la iglesia del Señor no es así. Y hermanos, y esto lo digo con amor, cuidado con despreciar la comunión de la familia de Dios. Cuidado, porque Cristo murió por su iglesia. Y si tú desprecias la iglesia, estás despreciando a Cristo. Él no quiere cristianos individuales. Él no hizo eso. Ese no era su plan. El plan era crear un pueblo suyo, un pueblo, no individuos separados. Por eso es tan importante la membresía de la iglesia, porque Cristo lo pensó así, que todos sean uno. Cuidado con despreciar la comunión de la familia de Dios. Cuidado con rechazar la iglesia. Y sobre todo, cuidado cuando estás prefiriendo la compañía de los inconversos a la compañía de los santos. Porque eso deja mucho que desear. Cuidado cuando nosotros empecemos a desear la compañía de los del mundo y no la compañía de los hermanos. Eso dice mucho de nuestro estado espiritual. Oh no, estos hermanos comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ellos eran una familia.
¿Tú ves algo más maravilloso que eso? La iglesia, la familia de Dios, la iglesia, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y yo sé, hermanos, yo no soy nuestro extraterrestre. Yo sé que entre nosotros pueden haber muchas diferencias. Y que esas diferencias te hagan que te cueste relacionarte con los hermanos. Yo sé que nosotros estamos luchando con muchos pecados, hermanos. Yo sé que hay una historia detrás. Yo sé que nosotros tenemos traumas. Yo sé que nosotros tenemos malos recuerdos. Yo sé que tenemos muchas cosas con las que luchar. Pero un creyente verdadero anhela estar con sus hermanos. Un verdadero cristiano quiere estar con los cristianos. Porque en el mundo no se siente bien, es como un pez fuera del agua. Ojo, pero si tú estás mejor allí es porque a lo mejor tú eres un pez de ese río. Y no de este río. Estos 3,000 hermanos que creyeron y que fueron bautizados y que fueron añadidos a la iglesia, perseveraban unánimes juntos como una familia. No hay cristianismo sin compromiso con la iglesia local. No existe eso. Con el pueblo de Dios. Si tú eres cristiano o cristiana, tú tienes que estar comprometido con el pueblo de Dios. Te lo digo con todo mi amor. No te engañes. No te engañes. Cristo murió por su iglesia. Si tú eres cristiano o cristiana, comprométete con tu iglesia. Y vive para tu iglesia. Y sirve a Dios en tu iglesia. Y pon tus talentos, tus dones, tu energía, tus recursos, tu vida en la iglesia. Como hicieron los hermanos de Jerusalén, que estaban llenos de Espíritu Santo. Vamos terminando. Hermanos, por eso es que la iglesia necesita un avivamiento. No sé si tú te das cuenta. Que nosotros necesitamos que pase esto que pasó aquí en Jerusalén. Nosotros necesitamos que el Señor nos visite de nuevo. Nosotros lo necesitamos, porque ningún gobierno, ahora que fueron las elecciones en Estados Unidos, todo el mundo está loco. Ay, ¿qué pasará con Donald Trump? Uy, sí, los valores cristianos, esto, lo otro. Ningún gobierno, ningún político, ninguna estrategia social, ningún tratamiento médico puede cambiar la sociedad. Ninguno. ¿Sabes quién es el único que puede cambiar la sociedad? Un avivamiento. Cuando el Espíritu Santo viene sobre su iglesia con poder. Y como hablábamos esta mañana, nosotros nos empezamos a comportar como sal de la tierra y como luz del mundo y a llevar los valores de Cristo a la sociedad. Entonces toda la sociedad cae bajo el temor de Dios y la sociedad cambia. Lee la historia de la iglesia y verás que en cada avivamiento ha pasado eso. La sociedad, los que no son cristianos, cambiaron. Porque los cristianos cambiaron. Vamos a parar aquí ya por causa del tiempo. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver la última parte entonces del versículo 47, que realmente es maravillosa. Pero antes vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida ahora? Vamos a aterrizarlo. Queridos hermanos, ante todo esto que nosotros hemos visto aquí, yo tengo una pregunta para todos nosotros hoy. Una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú podrías ser miembro de la iglesia de Jerusalén? ¿O tú no soportarías estar cada día en el templo, instruyendo tu alma con la palabra de Dios? Porque los miembros de esa iglesia estaban todos, nadie los obligaba. Ellos cada día iban al templo a llenarse de la palabra de Dios, a ponerse a los pies de los apóstoles, de los ancianos, de los maestros. Quiero más, quiero más, quiero más. Dame más, Señor. ¿Tú podrías ser miembro de esa iglesia hoy? No quiero que me respondas. ¿Tú podrías estar allí teniendo comunión absoluta,
viva y real con los hermanos cada día, de toda tu vida. ¿Podrías estar ahí bajo esos parámetros? ¿Tú quieres ser miembro de la iglesia de Jerusalén? Sí, mira, solamente son estas dos cosas. Tienes que perseverar en el templo unánime, hermano, y tienes que tener comunión con los hermanos. Tú podrías. ¿Tú estarías dispuesto o dispuesta a sacrificar tu agenda social? ¿Tú estarías dispuesto a sacrificar eso, tus planes, tus deseos, tus proyectos, por servir al pueblo de Dios? Será la condición para ser miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica de Jerusalén. Hermanos, este cristianismo que nosotros estamos viendo aquí es el cristianismo auténtico. Ese es el modelo que hay, no hay otro modelo. Todo lo demás son invenciones nuestras. Todo lo demás que no sea esto, hermanos, es una religión falsa. Es mentira. No sirve. Por eso yo los invito hoy a que seamos sinceros, que hagamos un examen de conciencia y seamos sinceros, porque quizás hasta el día de hoy tú has pensado que eres algo que realmente no eres. Si tú no estás dispuesto a ser miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica de Jerusalén, a lo mejor estás pensando algo que no eres. Piensas que eres algo que no eres. Pero quizás este es el momento que Dios ha puesto para que tú digas: Señor, me he equivocado, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, me he estado engañando. Señor, he estado viviendo una religión falsa. Señor, yo no cualifico para ser miembro de esta iglesia. Yo no quiero. Yo no amo tu palabra, yo no amo a los hermanos, yo no quiero esto, yo no quiero con este molde, pero Señor, perdóname, porque eso es lo que tú quieres para mí. Y yo quiero, como decía aquel antiguo cántico, oh Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. ¿Quieres ser tú cristiano o cristiana de corazón? Pídele al Señor Jesucristo, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él nos transforme por su Espíritu, que Él nos haga amar a su iglesia, que Él nos haga amar a su pueblo, que Él nos haga amar a su palabra y sobre todas las cosas que Él nos haga amarle a Él. Porque como dijo Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maldito de Dios. ¿Amas tú al Señor Jesucristo? ¿Tú le amas? Recuerda que esa fue la pregunta final a Pedro, no hubo más preguntas. ¿Me amas? ¿Tú amas a Cristo? Piénsalo bien. ¿Tú amas a Cristo? Jesús le dijo a sus discípulos que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Somos tú y yo parte de esa iglesia? ¿Amas a Dios grandemente? ¿O cristiano? Ruégale a Dios que te lleve a ese punto. Y si no eres cristiano o cristiana, ruégale a Dios que te salve. Ahora, Él es amplio en perdonar. Él se deleita en salvar a los pecadores. El que a Él viene no le echa fuera. Jesús te está buscando desesperadamente, por eso estás aquí hoy. Cristianos, pidámosle a Dios que seamos un pueblo que persevere en su doctrina día a día, que ame la comunión con los santos y que estemos dispuestos a vivir por esa iglesia que el Cordero que fue inmolado compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Que nosotros estemos dispuestos a entregar toda nuestra vida por amor de aquel